Hola amigos de YouTube, aquí Aleka y Teorías, trayéndoles la parte 8 del capítulo 7 de It Instituto Zoid. No olviden comentar y de compartir para que más gente pueda disfrutar de esta fabulosa historia. Sin nada más que decir, comenzamos. Bueno, ahora que deshicieron mi escudo de energía, supongo que tengo que tomarlas levemente más en serio. El Genosaurer extendió las X-Breaker en señal que estaba listo para pelear. Entonces ahí voy. Exclamó Charlotte para mover rápidamente su refractor contra el Genobreaker. El refractor inmediatamente se abalanzó contra su oponente, intentando atacar con sus garras, pero antes de que siquiera lograra tocarlo, el Genobreaker lo atrapó en el aire con las X-Breaker y lo lanzó contra una roca, chocando violentamente contra ella. ¡Maldita!, exclamaron Rin y Cecily. Algún sniper comenzó a disparar a quemarropa contra el Zoid, al igual que el Redler que lo hacía desde el aire, pero lamentablemente ninguno de los disparos le hacían algún daño al Zoid de Madoka. Vaya moscas, creen que tiene lo suficiente como para hacerle algo al Genobreaker, son muy molestas. El Genobreaker activó los propulsores que se ubican montados en la parte posterior y voló rápidamente hacia donde estaba el Redler. ¡Maldito! Pero Rin no pudo terminar de hablar cuando el Genobreaker atrapó a su Zoid con las X-Breaker y comenzó a girar sobre su eje a gran velocidad, hasta que finalmente lo soltó, mandándolo directamente contra el suelo. Después de derribar al Redler, el Genobreaker inmediatamente descendió hacia donde estaba el Gun Sniper que seguía disparando contra él. Vamos, sé que puedes hacer algo mejor que eso, Alcott, exclamó Madoka cuando finalmente llegó con el Gun Sniper. El Genobreaker lo atrapó con los X-Breaker y empezó a arrastrarlo contra el suelo mientras es impulsado por sus propulsores, hasta que finalmente después de unos segundos lo soltó. El Gun Sniper había recibido un fuerte daño por esto, así que ya no pudo seguir con el combate contra el Genobreaker, cosa que hizo sonreír a Madoka. Vaya, esto está resultando demasiado fácil, dijo Madoka con sorna. Incluso sin el poder de Shadow, me es demasiado sencillo derrotar a estas molestas mos. Crash, pero fue interrumpida cuando fue atacada por sorpresa por el Ayate Liger, que intentó atacarla con sus cuchillas, que están ubicadas en sus patas delanteras, pero por suerte el Genobreaker había logrado atrapar una de las cuchillas con ayuda de las X-Breaker. ¿Qué rayos crees que estás haciendo, Ouki? ¿Qué más? Voy a derrotarte en este momento. Ya veremos eso. El Genobreaker lanzó al Ayate Liger fácilmente, alejándolo de él sin problemas, pero este cayó de pie y se volvió a impulsar contra él para volver a atacarlo. Estúpida. El Zoid dinosaurio empezó a disparar contra el Ayate Liger, que esquivaba los ataques con facilidad, dando saltos en zigzag a gran velocidad, intentando alcanzar de nueva cuenta a su oponente. Vamos a Matsuki y Karaware. Ambas cuchillas comenzaron a brillar fuertemente mientras el Ayate Liger corría, hasta que finalmente este dio un salto de nueva cuenta hacia el frente para intentar cortar al Genobreaker, pero antes de lograr su objetivo el Genobreaker dio un salto hacia arriba apoyado por sus propulsores, logrando esquivar fácilmente el ataque. Pero qué idiota eres, Ouki, por muy rápido que sea tu Zoid, aún no es lo suficiente como para que logres alcanzarme. Tal vez sea cierto, pero hiciste justo lo que yo quería. ¿Eh? Crash. El Genobreaker había sido embestido en el aire por los Storm Sworders de los hermanos Gotanda, provocando que regresara al suelo violentamente. No debiste olvidarte de nosotros, Orimura Madoka, exclamó Ran con orgullo. Ahora te derrotaremos. Tal vez tu Zoid sea muy fuerte, pero no es lo suficientemente ágil como para evadir a nuestros Zoids, añadió Dan. Ahora es tu turno, Bodewick. ¿Sí? En ese instante el Shadow Fox corrió hacia el Genobreaker, que intentaba levantarse lo más rápido que podía, pero antes de que lograra reincorporarse, el Shadow Fox se abalanzó sobre él, intentando atacar su cuello, pero gracias a las X-Breaker que sujetaban al Zoid, logró evitar el ataque. Bien, admito que tu Zoid es mejor de lo que esperaba, pero eso no quita que solo sea un montón de chatarra. El Genobreaker lanzó lejos al Shadow Fox, que halló de pie e inmediatamente corrió de nueva cuenta hacia él hasta que dio un salto hacia arriba, cosa que hizo sonreír a Madoka. Lo lamento mucho, amiga, pero el Genobreaker recuerda todos los modos de combate de aquellos Zoids con los que ha luchado, jajaja. El Shadow Fox caía rápidamente sobre el Genobreaker para atacarlo con sus garras láser, pero rápidamente el Zoid dinosaurio dio un salto hacia atrás, evadiendo al Zoid que cayó justo frente de él, por lo que en un movimiento rápido dio un giro y lo pateó con fuerza, mandándolo a volar y ocasionando varios daños en él. ¿Lo ves, perdedora? Tu Shadow Fox jamás podrá vencernos. No seas petulante.
dijeron los hermanos Gotanda ganándose la atención de Madoka, que volteó hacia el frente e inmediatamente vio como ambos Storm Sworder volaban muy cerca del suelo y se acercaban rápidamente a su Zoid, teniendo sus aletas cortantes extendidas listas para cortar todo lo que estuviera a su paso. Es hora de que acabemos con esto. Eso jamás, par de idiotas. El Xenobreaker atrapó las aletas cortantes de los Storm Sworder con sus X-Breaker, pero en el proceso estaba siendo arrastrado hacia atrás por la fuerza de inercia que generaba ambos Zoids. ¡Ah! No se crean tanto, imbéciles. El Xenobreaker inmediatamente activó sus propulsores, por lo que poco a poco fue disminuyendo la velocidad que lo hacía retroceder, hasta que finalmente logró detenerse y junto con él, ambos Storm Sworder que se encontraban a su merced. Desaparezcan. El Xenobreaker empezó a generar bastante presión con sus X-Breaker sobre las de los Storm Sworder, hasta que finalmente las rompió, ocasionando que explotaran ambas alas, hasta que finalmente las soltó, pero... Bang bang, repentinamente el Xenobreaker recibió dos disparos repentinos que explotaron fuertemente, lo que levantó una cortina de humo por un momento. Este ataque había sido hecho por el Ayate Liger. Desgraciadamente no había hecho efecto, ya que cuando se dispersó el humo, se pudo ver como Xenobreaker se protegía con su escudo de energía, cosa que dejó consternada a Ouki. Ahora el único Zoid que quedaba en pie era el Ayate Liger, que estaba parado a unos cuantos metros. Ambos Zoids se miraban de frente, listos para lanzarse al ataque, pero esperaban un movimiento del otro para hacerlo. Es evidente que tu Zoid posee mayor poder de fuego que los otros monigotes de chatarra, pero eso no cambia la situación en lo absoluto, dijo Madoka con sorna. Vamos. El Xenobreaker activó de nueva cuenta sus propulsores y se dirigió rápidamente hacia el Ayate Liger, que antes de que hiciera algún movimiento, este lo embistió con la cabeza, golpeando violentamente su mandíbula, haciendo que se volteara con demasiada fuerza, dejando incapacitado al Ayate Liger para seguir peleando. Necesitas mejor tecnología, exclamó Madoka enérgicamente para que luego se calmara. Xenobreaker, has demostrado que eres el más fuerte, ahora puedes destruirlo. El Xenobreaker inmediatamente abrió la boca y empezó a cargar energía para disparar su rayo de partículas eléctricas sobre el Ayate Liger, todo esto ante la vista de las demás pilotos que estaban esparcidas por el lugar. Ouki escapa, va a disparar su cañón de partículas eléctricas, exclamó Charlotte. Demonios, Ayate Liger, hay que luchar, así que ponte de pie, exclamó Ouki. Vamos, por favor, levántate. Lamentablemente para ella, el Ayate Liger se levantaba difícilmente, por lo que no podría reaccionar rápido para evadir el ataque. Eres sorprendente, Ouki, realmente tienes agallas para seguir luchando, pero ahora ya no habrá más compasión. El Xenobreaker estaba a punto de disparar sobre el Ayate Liger, pero en el momento que lo iba a hacer, ¡boom! ¡Fush! Una fuerte explosión se generó en el costado derecho del Xenobreaker, lo que ocasionó que el rayo de partículas eléctricas se desviara y evitara tocar al Ayate Liger, que apenas había volteado a ver al Zoid enemigo. ¿Qué rayos? Madoka inmediatamente buscó a su atacante hasta que finalmente lo encontró y vio cómo estaba de pie el Shadow Fox. Te olvidabas de mí, la vieja y muy confiable Laura, exclamó la Peliplatina con orgullo. Bien, Ouki, ahora yo me encargaré de Madoka Orimura. Pero Laura, ya no digas más, ahora es mi turno de desquitarme por lo que le hizo a mi esposa, respondió Laura. Ataca Shadow Fox. El Zoid empezó a correr hacia el Xenobreaker, lanzando su rugido en el proceso, hasta que dio un salto hacia el frente, logrando sujetar el cuello del Zoid dinosaurio, que se movió con desesperación para quitárselo de encima, hasta que lo logró gracias al propio movimiento, mandando lejos a su atacante, pero el Shadow Fox había caído de pie, por lo que comenzó a disparar sobre el Xenobreaker, que inmediatamente se cubrió usando su escudo de energía. Ya me tienes harta, Bodewick. El Xenobreaker inmediatamente lanzó una de sus garras y atrapó al Shadow Fox por una de sus piernas, e inmediatamente la jaló con mucha fuerza, arrancándole la extremidad al instante, dejando finalmente al Zoid incapaz de pelear. Debiste quedarte en el suelo, Bodewick, ahora también sufrirás el mismo destino que la estúpida de Ouki. No será así, si nosotros podemos evitarlo, exclamó una voz desde el intercomunicador. Madoka inmediatamente visualizó como un enorme ejército de Zoids se acercaba a su posición, cada uno listo para combatir con el Xenobreaker. Al verlos, sonrió levemente ya que reconoció de quiénes se trataban.
Vaya, no esperaba que la fuerza guardián quisiera pelear de nueva cuenta conmigo, dijo Madoka con algo de sorna en su voz. En verdad debería sentirme honrada, ya que los supuestos protectores del mundo quieren volver a pelear conmigo pese a la derrota que sufrieron apenas el día de ayer. Inmediatamente el ejército se detuvo y el Saber Tiger que los comandaba abrió su cabina de piloto, dejando ver Robertman que se veía muy serio. No importa lo que digas, niñita, es hora que la fuerza guardián te detenga en este momento. ¿Así como lo has hecho con mi hermano Relámpago Negro? Preguntó Madoka con burla. Cierto, lo olvide, tú no eres capaz de siquiera de derrotar a mi hermano, pero como yo sí lo derrote, entonces te será imposible hacerme algo. Eso ya lo veremos, dijo Rob mientras cerraba la cabina de piloto de su Zoid. Ahora ya no habrá compasión. Lo mismo digo, solo espero que no te arrepientas después. Todo el ejército de Zoids apuntó sus cañones sobre el Xenobreaker en ese momento, pero esto no sorprendió a Madoka ni tampoco la intimidó. Prepárense. Ordenó Rob, apunten, fuego. Alto. Exclamó una voz que Madoka inmediatamente reconoció, lo que hizo que sonriera con mucha felicidad. Todos en ese momento voltearon hacia una colina cercana, donde estaba parado un Zoid león color blanco que dejó a más de uno con la boca abierta. El Zoid que había hecho historia hace 10 años al parar una guerra por sí solo, un Zoid que no solo era excepcional por su gran capacidad de combate, sino también por su piloto que lograba aprovechar esto al 100% para lograr cosas increíbles y la cual estaba mostrándose estando parada dentro de la cabina que estaba abierta. Esta persona era ni más ni menos que Chifuyu. Pero lo que más destacaba de ella era su atuendo, un traje negro similar a un ninja con botas y cinturón de metal y cuero, también su largo cabello negro brillante estaba atado en una cola de caballo. El ajustado traje negro que llevaba puesto le daba un aspecto sexy a Chifuyu. Sus curvas fueron pronunciadas por el traje ajustado que no dejaba nada a la imaginación. Al verla, el Xenobreaker abrió su pecho dejando ver a su piloto que se mostraba más que feliz. One-sama. Exclamó Madoka con emoción y gran felicidad. Sabía que vendrías a verme si me volvía más fuerte, no estaba equivocada, si viniste. Pero Chifuyu no respondió a lo que Madoka le decía, solo se mantuvo ahí parada dentro la cabina de su Zoid, observando cada detalle. ¿Qué rayos estás haciendo? Preguntó Chifuyu repentinamente. Estoy mostrando mi superioridad a todos aquellos que tienen envidia de los Orimura, One-sama. Respondió Madoka, no han sido capaces de hacerme frente, nadie en lo absoluto. ¿Y qué quieres ganar con eso? Madoka sonrió con mucha alegría en ese instante después de escuchar la pregunta, era como si la hubiera estado esperando desde un principio. Que por fin me reconozcas, One-sama. Respondió Madoka con felicidad, y por fin veo que lo he logrado, por eso viniste hasta este lugar y ver cómo derroto a todos mis enemigos. Cállate, dijo Chifuyu silenciando a Madoka que la miró con confusión, lo único que quieres es alimentar tu ego y me usas a mí como pretexto para hacer las cosas, realmente me das asco, te comportas como toda una perra que sirve a los Orimura. One-sama. Yo jamás reconoceré como mi familia quienes buscan traer caos al mundo y menos aquellos que sirven a los Orimura, por eso te diré esto, Orimura Madoka el día de hoy te destruiré. Madoka quedó en shock en ese instante, no podía creer lo que había escuchado de la boca de su hermana, por lo que empezó a derramar lágrimas. Ahora se sentía mucho peor que cuando ella ya no la veía como su hermana. Por otro lado, Rob miró enojado a Chifuyu. Orimura Chifuyu, le exijo que se retire en este momento, este asunto con esta niña solo le concierne a la fuerza guardián, así que... Cierra tu maldita boca, estúpido engreído. Exclamó Chifuyu interrumpiendo a Rob, mi misión es matar a aquellos que pierdan el control y sirvan a los Orimura. En ese instante la cabina del piloto del Liger Zero se cerró e inmediatamente se lanzó sobre el Xenobreaker que también cerró la suya y dio un salto hacia atrás para esquivar al Zoid León que intentó atacarlo con sus garras láser. En cuanto tocó el suelo, el Liger Zero se volvió a impulsar hacia el frente y embistió al Xenobreaker que solo se cubrió con sus X-Breaker para no recibir un daño, pero sí lo hizo retroceder por la fuerza del impacto y se desequilibrara un poco, pero le regresó el ataque al dar un giro sobre su propio eje, dándole un coletazo al Zoid León que esquivó el ataque al dar un salto atrás y le dispara, dándole directamente en el pecho al Xenobreaker que le regresó el disparo, dando el costado del Liger Zero. Al ver esto, inmediatamente Madoka se preocupó, ya que no quería atacar al Zoid de su hermana mayor que se estaba levantando. One-sama, perdón, no fue mi intención el ataque.
Crash, pero no pudo decir más cuando Liger Zero había dado un salto hacia el frente, atacando con su garra láser, pero el Genobreaker logró cubrirse usando las X-Breaker y usando estas mismas mandó hacia atrás al Liger Zero que iba a impactar con una colina. One-sama. Pero fue más la preocupación de Madoka, cuando el Liger Zero un hábil movimiento logró usar sus patas para no impactar con el muro rocoso y comenzara a correr unos momentos para nueva cuenta lanzarse con el Genobreaker que logró bloquear su ataque usando el escudo que cubre las X-Breaker. Al chocar ambos Zoids retrocedieron algunos metros del otro y de nueva cuenta se impulsaron hacia el frente para embestirse con mucha violencia, dando como resultado un despliegue enorme de chispas que solo duró unos momentos hasta que el Genobreaker retrocedió por la misma fuerza de inercia. Y increíble. Musito Laura que observaba la pelea, pese la diferencia de fuerza, el Liger Zero no ha sido tumbado por el Zoid de Orimura Madoka, ni siquiera ha recibido algún daño visible, la instructora y su Zoid son increíbles. Por otro lado Rob y todo el ejército que lo acompañaba miraban sorprendidos la batalla. Esas dos son unos monstruos, dijo Rob seriamente, pero no podría esperar menos de las hermanas de ese mocoso. ¿Te gusta lo que ves, Robertman? Así es como se libra una verdadera batalla Zoid, dijo Chifuyu desde intercomunicador con mucha sorna, cierra tu maldita boca y acaba con esto de una vez si es que en verdad eres tan fuerte como presumes, pero mejor para mí que ambas desaparecen. ¿Te gustaría que nos matáramos mutuamente? ¿Eh? No, yo no quise decir eso. Cobarde, aún así puedes estar tranquilo, eso jamás pasará, respondió Chifuyu desde el intercomunicador mientras el Liger Zero se ponía en posición para atacar con sus garras láser que cargaban energía, una chica y su Zoid nunca serán un rival para mí, nunca. One-sama, por favor, no, imploró Madoka pero... Prepárate, Madoka, es tu fin, respondió Chifuyu en un tono tajante con gran fuerza y velocidad. El Liger Zero se volvió a impulsar en ese momento para darle su ataque final al Genobreaker. Al ver esto Madoka se dio cuenta que Chifuyu no estaba bromeando y su ataque era para eliminarla, pero mientras veía cómo se acercaba empezó a recordar lo que vivió con ella. Desde el día que la rescató cuando fue secuestrada, cada entrenamiento que tuvo al lado de ella para que se hiciera más fuerte y el día que se inscribió a Id para ser una piloto Zoid, cada cosa importante que pasó al lado de ella llegaron a su mente, por lo que comenzó a derramar lágrimas, ya que se dio cuenta que ni una sola vez escuchó de la boca de su hermana un buen trabajo Madoka, ni tampoco un abrazo. Te dije que eras débil, ahora One-sama nos va a matar porque no te deshiciste de todo lo importante, cada cosa que ancla nuestro poder, dijo aquella voz que había escuchado la última vez, pero aún estamos a tiempo de cambiar esto, ¿eh? No te hagas la que no entiendes, sabes que podemos ser más fuertes, solo tienes que llamarlo y él te brindará su poder, así acabarás con aquellos que se oponen a ti. Orimura Madoka. Tienes razón, musitó Madoka con desánimo, Shadow. En aquel momento una pequeña silueta negra se pudo ver en una colina, la cual todos los soldados, incluso Laura reconoció en ese momento. Es el organoide negro que la estaba acompañando el otro día. Exclamó Laura. Shadow en ese instante extendió sus alas y emprendió vuelo hacia arriba para que luego cayera como un rayo de luz, introduciéndose en el Genobreaker que comenzó a brillar y reparar el daño que había recibido durante toda su batalla. Después de reparar su daño, el Genobreaker activó sus propulsores y voló directamente hacia arriba, así evadiendo el ataque del Liger Zero y luego aterrizó violentamente a unos metros del Liger Zero, para apuntarle a el ejército con su cañón de partículas eléctricas. ¡Mueran todos! Exclamó Madoka. El Genobreaker empezó a girar sobre su eje gracias a los propulsores de sus patas y disparó justo al suelo donde estaban todos, provocando una fuerte explosión la cual levantó una enorme cortina de humo, pero de esta había salido el Liger Zero al dar un salto. ¡Mierda, no hay visibilidad! Exclamó Chifuyu. Lo que no se esperó es que el Genobreaker emprendiera el vuelo y lo atrapara justo en el aire con las X-Breaker, para apretarlo con mucha fuerza en un intento de cortarlo por la mitad. ¡Muere tú también! Exclamó Madoka. Sí, eso es, mata a todos aquellos que nos tratan como basura, no importa si incluso se trata de One-sama. Ordenó la voz en un tono sádico. Ahí Madoka se dio cuenta de lo que estaba haciendo, por lo que reaccionó. ¿One-sama? Preguntó Madoka. No, a ella no la voy a matar a ella. ¿Qué estupideces dices? Nos quiso matar, así que no merece compasión. Cállate, a mi One-sama no le quiero hacer daño. Pues creo que es muy tarde para cambiar de parecer, porque el Genobreaker está a punto de destruir su Zoid, no lo voy a permitir. Madoka movió los controles con desesperación, intentando que el Genobreaker soltara al Liger Zero, pero no funcionaba ya que su Zoid no hacía lo que ella quería.
¿Por qué rayos no la sueltas? ¿Acaso lo olvidaste? Estos son tus verdaderos sentimientos, los cuales el Xenobriaker está respondiendo y hace lo mejor para complacerte. Eso no es verdad, yo no quiero que One-sama muera, no quiero hacerle daño. Respondió Madoka, ella es lo único que me queda, ese Shadow haz que el Xenobriaker suelte al Liger Zero. Pero el organoide no respondió, simplemente seguía adentro del Zoid Shadow. También él está respondiendo esos sentimientos, al igual que el Xenobriaker está haciendo lo mejor para cumplir tu deseo, te están dando el poder para destruir a todos tus enemigos, pero yo no quiero eso. Crash crash, el sonido de metal quebrándose se pudo escuchar claramente, lo que preocupó a Madoka demasiado, que seguía moviendo con desesperación los controles, pero no daba resultado, su Zoid seguía sin responder. No, por favor suelta a One-sama, suéltala, no quiero que One-sama muera, si ella ya no está me quedaré sin nada. Crash crash, el sonido seguía haciéndose más fuerte, eso significaba que el Liger Zero estaba a punto de ser destruido. Suéltala. Exclamó Madoka, que derramaba lágrimas sin parar, pero el Zoid seguía sin soltar al Liger Zero y puso más fuerza en su agarre. Todos estaban expectantes a esto, querían ayudar a Chifuyu, desde Laura, Ouki y todos los demás, pero sus Zoids recibieron bastante daño en la explosión que había generado el rayo de partículas, así que no podían hacer nada. Maldición. Dijo Chifuyu frustrada, si no hago algo, esa niña destruirá al Liger Zero, no puedo permitirlo. Ya suéltala. Exclamó Madoka desesperada. Boom boom. Dos fuertes explosiones se generaron en ese momento en uno de los costados del Xenobriaker, haciendo que soltara al Liger Zero, que cayó violentamente al suelo. Parece que nadie hizo caso a mi advertencia y tocaron a Madoka, dijo una voz que escucho desde el intercomunicador, la cual sonaba muy seria. Creo que tendré que aplastarlos a todos por cometer ese gran error. Todos reconocieron esa voz varonil que extrañamente hizo sudar del miedo a más de uno. No puede ser, ese mocoso está aquí, dijo Rob bastante nervioso. Madoka volteó hacia su derecha y vio que en una colina se encontraba un Zoid que era muy diferente a los demás, era un Zoid que jamás había visto, pero a la vez le resultaba tan familiar por su peculiar color, parecía un jaguar o un guepardo de color negro, que poseía un par de poderosos rifles láser de pulso en la espalda, así como un par de pequeñas pistolas Vulcan en su cabeza, además de un par de estabilizadores verticales y de ala, que se encuentran a cada lado de los rifles láser. Pero lo que más destacaba de este, era que lo cubría una especie de blindaje que estaba encima del blindaje normal de las piernas, el cual se conectaba por una especie de tubos hacia la boca. Cuando todos vieron al Zoid se quedaron impresionados, ya que jamás en su vida habían visto un Zoid así o algo parecido, pero principalmente lo estaban debido a que la persona que lo piloteaba era ni más ni menos que Ichika. Él estaba de pie dentro de la cabina, mirando con seriedad a todo el mundo. Ichika, dijo Chifuyu con desconcierto al verlo después de haber salido de su Zoid, pero luego se recuperó de su estupor y se puso muy seria. ¿Qué rayos haces aquí, Ichika? Se supone que Maya debió haber evitado que vinieras aquí. Ichika simplemente miró a Chifuyu con seriedad por unos momentos, sin decir alguna palabra, hasta que volteó a ver al Xenobriaker que había aterrizado a unos metros de su Zoid. Entonces así es como se ve el Genosaurer evolucionado, Preguntó Ichika en un tono socarrón. ¿Ahora lo llamas de alguna manera en especial, Madoka? Xenobriaker, respondió la nombrada algo nerviosa, ¿por qué me siento tan intranquila? Hace unos días lo derroté y casi lo llevé al borde de la muerte, pero extrañamente algo de él me está poniendo muy nerviosa, es como un presentimiento que me está advirtiendo algo. Por suerte logra recuperar el control de mi Zoid, ya veo, Xenobriaker. Es un buen nombre, dijo Ichika, espero que su capacidad de pelea sea tan buena como el nombre, porque ahora sí, no habrá un trato amable esta vez de mi parte durante nuestra cuarta pelea. El pecho del Xenobriaker se abrió en ese momento y dejó ver a Madoka que estaba sonriendo, pero claramente se podía ver que estaba nerviosa. Jajajaja, ¿crees que cambiará algo solo porque tienes un Zoid nuevo? Preguntó Madoka, y ya te demostré quién es el gemelo más fuerte y eso no cambiará solo porque que cambiaste de Zoid. Eso no lo sabremos hasta que luchemos de nuevo, respondió Ichika tranquilamente, aunque realmente me desconciertan tus palabras, Madoka. ¿Qué quieres decir? Solo mírate, te escuchas nerviosa y estás sudando mucho, respondió Ichika, alguien que se dice más fuerte que Relámpago Negro no debería escucharte tan insegura. Cállate, solo estás imaginando cosas. ¿Así? Preguntó Ichika, por lo que estoy a través de mi parche, es que incluso estás temblando. Cierra la boca. Exclamó Madoka, volveré a aplastarte como la última vez, pero esta hora sí te mandaré al infierno y no me compadeceré de ti.
¿Compadecerte de mí? Preguntó Ichika un poco sorprendido pero en un tono burlón. Según yo recuerdo que el que se compadeció del otro fui yo, estuve a punto de asestarte el golpe final pero mi sentimentalismo y cierto recuerdo que ha estado dando vueltas en mi cabeza, me impidió matarte. ¿Recuerdo? Así es, últimamente he tenido un recuerdo de ti y de mí cuando éramos niños, donde yo te prometía ayudarte para que la bastarda que nos dio la vida reconociera tu fuerza, sin importar qué tuviera que hacer para lograrlo, respondió Ichika como si no fuera la gran cosa, tal vez por eso me había enfocado en ayudarte últimamente, pero ahora es diferente. ¿Diferente? Me di cuenta que tú eres un caso perdido, estoy perdiendo mi tiempo tratando de ayudarte, reflexionaba Ichika con una mirada fiera y determinada, has cambiado, por desgracia, para peor. Mi promesa hacia ti ya no tiene valor por eso mismo, ahora tenía una sonrisa colmilluda y psicópata adornando su rostro, te voy a destrozar. Ese grito psicópata se escuchó por todo el lugar, fue tan abrumador que aturdió a todos los presentes. Incluso Madoka sintió un terror interno al escuchar el demente grito de su gemelo, sentía su hostilidad hacia ella, no había ninguna pizca de duda en sus palabras, su gemelo quería eliminarla. Chifuyu sonrió un poco al escucharlo, al igual que Ouki, Laura y las demás, ya que por fin Ichika había regresado al ser el mismo de antes. La cabina del piloto del Lightning Sykes se cerró en ese momento al igual que la del Xenobreaker que emprendió el vuelo y empezó a disparar contra su adversario desde el aire, pero este esquivaba los disparos con bastante facilidad y agilidad mientras corría hacia adelante. Ambos Zoids se alejaban rápidamente de donde estaba Chifuyu y el resto de los demás que observaban la nueva batalla que se daba entre hermanos, hasta que finalmente todos salieron de su estupor. Fuerza guardián, hay que seguirlos. Exclamó Rock, no podemos permitir que ese niño nos deje en ridículo de nueva cuenta. El Saber Tiger y el resto de los Zoids empezaron a movilizarse y siguieron el camino de destrucción que iba dejando a su paso, pero no fueron los únicos en hacer esto, Ouki, Cecilia, Charlotte y Rin hicieron lo mismo. Los únicos que se quedaron fueron Chifuyu, Laura y los hermanos Gotanda. ¿Por qué no los sigues, Bodeuigo? Preguntó Chifuyu repentinamente. Yo también puedo preguntarle lo mismo, instructora, respondió la peliplatina. Jun, qué rebelde te has vuelto, Bodeuigo, pero aún así te lo diré, respondió Chifuyu. Decidí no seguirlos porque sé que Ichika no me dejaría intervenir en la pelea y en vez de ser una ayuda solo sería una molestia, además mi Zoid fue dañado hace un momento, así que dudo que esté en condiciones para seguirlos. Entiendo, dijo Laura, en mi caso, me pasa algo similar, así que no puedo ir con Ichika. ¿Y ustedes, Gotandas? Preguntó Chifuyu, tampoco nuestros Zoids pueden moverse, así que no podemos acompañar a la fuerza guardián, ni a Ouki ni a las demás, respondió Ran. Vaya, es una pena ya que no podremos presenciar la batalla, comentó Chifuyu con una leve sonrisa, pero por debajo se sentía frustrada. Rayos, me confié demasiado y el Ligercero fue dañado antes de que lograra terminar con Madoka, debí haberla matado en vez de estar probando qué hacía, ahora gracias a mi propia estupidez Ichika se vuelve a exponer, mierda. Boom boom, fuertes explosiones se generaron en ese momento por los disparos del rayo de partículas del Xenobreaker que había lanzado sobre el Lightning Sykes levantando una nube de humo, pero este salió rápidamente del humo al dar un salto hacia arriba para atacar al Xenobreaker dando un golpe directo con sus garras, lo que ocasionó que cayera al suelo violentamente. Maldito. El Xenobreaker activó sus propulsores y se impulsó a gran velocidad hacia el frente para atrapar al Lightning Sykes con las X-Breaker, pero cuando estuvo a punto de hacerlo este se desvaneció del frente y apareció atrás de él. ¿Tan lenta eras? Preguntó Ichika seriamente. En nuestra última batalla, el Genosaurer se vio más fuerte y veloz, pero veo que con la evolución disminuyó todo ese potencial, qué lástima. Cállate. El Xenobreaker abrió su boca e intentó disparar un rayo de partículas contra el Lightning Sykes, pero antes de siquiera lograr su objetivo, Crash el Lightning Sykes embistió a su oponente, lo que ocasionó que el rayo de partículas saliera disparado hacia el cielo. Después de hacer esto el Lightning Sykes inmediatamente comenzó a correr y saltar alrededor del Xenobreaker que intentaba atrapar al Zoid con las X-Breaker. Mierda, deja de moverte y enfréntame como un hombre. En ese momento la imagen de Ichika apareció en la pantalla y veía con diversión a Madoka. ¿Qué te pasa? Preguntó Ichika con sorna, es la primera vez que te veo con esa cara de confusión. Ichika, dijo el DRD desde el intercomunicador, ¿qué pasa, viejo? ¿Sucede algo malo con mi Zoid o con el Zoid Core?
No, todo lo contrario, respondió el anciano, según lo que estoy viendo en la pantalla de mi laptop, que está conectada al sistema operativo del Lightning Sykes, está trabajando más que bien, su rendimiento es mucho mayor a lo que esperaba. Eso es genial, viejo. El Lightning Sykes siguió corriendo y saltando alrededor del Xenobreaker hasta que finalmente lo atacó de frente al golpearlo con sus garras, pero por fortuna el Zoid dinosaurio logró cubrirse con las X-Breaker. ¿De dónde saca tanta fuerza tu maldito Zoid? Preguntó Madoka con furia, el comando Wolf que tenías no era tan poderoso. Y ya veo, entonces por eso cambiaste de Zoid, con este eres capaz de hacerme frente sin ningún problema, maldito. Pero Ichika no respondió, solo mostró una sonrisa que molestó a Madoka, que lo veía desde la pantalla. ¿De qué ríes? Me estoy riendo de mi falta de modales, respondió Ichika de forma burlona. Madoka, tú no fuiste la única persona que tuvo un Zoid que evolucionó. ¿Qué? El Xenobreaker en ese instante empujó al Lightning Sykes, para alejarlo de él, quedando varios metros de distancia uno del otro. Madoka, te presento al Lightning Sykes anteriormente conocido como Comando Wolf, dijo Ichika amablemente dejando en shock a Madoka. Imposible, no puedo creer que tu Zoid haya cambiado a esa forma. Exclamó la nombrada, y la ley de conservación de la materia. ¿Sabes de esas cosas, no? Preguntó Ichika. ¿Qué? Fenómenos donde la conservación de la materia no se aplica, respondió Ichika. No puede ser, ¿una reacción nuclear? Pensó Madoka, entonces la energía que hizo evolucionar a tu Zoid fue tan grande como una reacción nuclear, lo que hizo que la masa se volviera energía pura, para poder moldear al Zoid a voluntad, dando como resultado este nuevo Zoid. Bravo, la pequeña perra Orimura es inteligente, dijo Ichika en un tono burlón haciendo enojar a su hermana, pero tienes razón y gracias a eso, mi Zoid es más fuerte que antes. Ya veremos eso. El Xenobreaker volvió a abrir la boca para disparar un rayo de partículas con el fin de acabar con el Zoid frente a él, pero en el momento que iba a disparar, boom boom boom, varias explosiones se generaron entre ambos Zoids que se movieron rápidamente para eludir las explosiones que habían sido ocasionadas por disparos hechos por la fuerza guardián que se acercaba con su gran número de Zoids. Pero no eran los únicos, venían acompañados por los Zoids de Ouki, Cecilia, Rin y Charlotte. Después de unos momentos finalmente todos los Zoids llegaron y rodearon al Xenobreaker apuntándole con su armamento. Es momento que te rindas, mocosa, ya no hay escapatoria. Exclamó Rob, ahora ríndete antes de que sufras las consecuencias. Boom, pero una fuerte explosión se generó en la pata delantera de su saber Tiger después de que recibió un fuerte disparo proveniente del Lightning Sykes que estaba mirando hacia el gran número de Zoids. Malditos, se atrevieron a interrumpir nuestra batalla, dijo Ichika con enojo, no se los perdonaré. Groar, el Lightning Sykes lanzó un fuerte rugido que se pudo escuchar por todo el lugar, pero extrañamente este hizo retroceder a muchos de los Zoids sin excepción, incluso el propio Xenobreaker retrocedía unos pasos, en contra de la voluntad de su piloto. Dando pasos firmes el Lightning Sykes se acercó al Saber Tiger para mirarlo de frente, cuando finalmente ambos estuvieron lo bastante cerca, el Lightning Sykes soltó un leve gruñido que hacía bajar la cabeza al Saber Tiger, era como si este le estuviera mostrando al Zoid Tigre quién era el que mandaba. Si vuelves a meterte en nuestra batalla, Rob, te prometo que en cuanto termine con Madoka el siguiente en caer serás tú junto al resto de la fuerza guardián, dijo Ichika bastante serio, ¿quedó claro? Pero Rob no le respondió, solo se quedó callado, cosa que molestó bastante a Ichika. ¿Quedó claro? Groar, ese sí, respondió Rob bastante nervioso. El Lightning Sykes se dio la media vuelta y volvió a caminar hacia donde estaba el Xenobreaker, abriéndose paso entre los Zoids que lo habían rodeado para proteger a su líder, pero en cuanto pasaba enfrente de ellos se alejaban como si tuvieran miedo del Lightning Sykes. No puedo creer que ese mocoso hiciera que mi Zoid y yo agacháramos la cabeza, mierda. Pensó Rod con bastante enojo mientras observa a Lightning Sykes avanzar sin ser detenido, no puedo creerlo, incluso los Zoids de la fuerza guardián están retrocediendo, realmente es un monstruo ese mocoso engreído. Realmente Rob le frustraba que Ichika lo obligara a quedarse de brazos cruzados, pero no podía hacer algo para solucionarlo, lo único que podía hacer era mirarlo con enfado, hasta que vio como el Ayate Liger, el Refractor, el Unesniper y el Redler que volaba había aterrizado enfrente del Lightning Sykes se interponían en su camino. ¿Qué rayos te pasa, Ichika? Cuestionó Ouki con bastante enojo, todos hemos venido a ayudarte para acabar con toda esta locura. Ichika-san, no es momento de que pongas tu orgullo por delante. Dijo Cecilia, Mounamur, por favor permítenos que te ayudemos en esta batalla contra Madoka-san.
Ellas tiene razón Ichika, si unimos fuerzas estoy segura que por fin derrotaremos a... Guarden silencio, dijo Ichika, no se metan en mi pelea y desaparezcan. Boom 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 boom. Los 4 Zoids que se interponían en el camino del Lightning Sykes, recibieron disparos de este que dio un salto para seguir con su camino. Esto solo fue una advertencia, si se les ocurre volver a interferir la siguiente vez no seré tan piadoso, dijo Ichika con bastante seriedad. El Lightning Sykes siguió caminando hasta quedar de nueva cuenta frente al Genobreaker, que lo esperó pacientemente para seguir con su pelea. Ahora que ya dejé claro las cosas con esos idiotas, ¿qué te parece si acabamos con esto de una vez? Pregunto Ichika, creo que ya hemos prolongado esto demasiado tiempo y la verdad aún no siento que me hayas demostrado el poder de tu Zoid, eso realmente me está matando del aburrimiento. ¿Qué? Si no quieres que te mate en este momento, será mejor que le pongas todo tu empeño a esta batalla. El único muerto en este lugar serás tú. El Genobreaker activó sus propulsores y se dirigió rápidamente hacia el Lightning Sykes para atraparlo con las X-Breaker, pero antes de que lograra atraparlo el Lightning Sykes dio un salto hacia arriba para evadirlo con facilidad e inmediatamente se fuera para dejar atrás al Zoid dinosaurio que comenzó a perseguirlo. No huyas maldito. Vamos a ver qué tan rápido puede ir el Genobreaker con esos enormes propulsores que tiene. El Lightning Sykes siguió corriendo mientras era seguido por el Genobreaker, que difícilmente le podía seguir el paso, aún con los propulsores no era capaz de seguirlo. Vamos, se supone que tu Zoid debió haber mejorado bastante después de su evolución, pero lo único que está haciendo es que me decepcione más y más cada vez que lo pongo a prueba. Cállate. Exclamó Madoka, maldita sea Genobreaker, nos estás dejando en ridículo, sé que puedes hacer algo mejor que esto. De alguna forma el Genobreaker aumentó la potencia de sus propulsores y logró ponerse justo al lado del Lightning Sykes. Veo que si te esfuerzas eres capaz de seguirme el paso, dijo Ichika como si nada, pero eso no será suficiente. El Lightning Sykes apuntó sus cañón hacia el Genobreaker y comenzó a disparar contra él, ocasionando que poco a poco su blindaje empezara a dañarse. No me digas que con tan poca cosa el Genobreaker se daña, pero qué patético. Cállate. El Genobreaker volvió a acercarse al Lightning Sykes hasta que finalmente se pegó a él y lo empezó a empujar, pero este no se dejaba amedrentar pese a la diferencia de tamaños, por lo que se mantuvo firme corriendo en línea recta mientras era empujado. Ambos Zoids comenzaron a sacar chispas del roce que había entre sus cuerpos, extrañamente Ichika sonrió por esto. Bien, muy bien hecho Madoka. Exclamó Ichika con felicidad, así se debe librar una batalla Zoid, sin tener miedo a las consecuencias de lo que pueda pasar con tu oponente. De repente una luz roja comenzó a parpadear en la pantalla, hasta que le mostró una imagen a Ichika, la cual era de un risco que está a unos 100 metros de distancia, esto hizo que el joven mercenario se pusiera algo serio. Rayos, tal parece que tendré que acabar con esto antes de que esta idiota me lleve al risco y caiga por su culpa, dijo Ichika, Madoka, es momento de que tú y yo terminemos esto. El Lightning Sykes empezó a sacudirse violentamente como la primera vez, lo que ocasionó que Ichika difícilmente tuviera el control de su Zoid. Mierda, justo ahora se te ocurre perder el control Lightning Sykes. Exclamó Ichika frustrado, vamos, sé que podemos ganar amigo, así que tenemos que dar lo mejor de nosotros en este momento. Crash, pero Ichika no pudo terminar de hablar debido a que el Genobreaker golpeó su Zoid violentamente cuando lo embistió de lado y luego lo sujetó con una de las X-Breaker, es hora de que te mueras hermanito. El risco estaba muy cerca, cosa que preocupó bastante a Ichika, por lo que movió los controles desesperadamente para hacer que su Zoid fuera soltado, pero inútil el agarre de las X-Breaker era muy fuerte. Finalmente después de unos momentos, ambos Zoids llegaron al risco, donde el Genobreaker arrojó al Lightning Sykes, ocasionando que se estrellara con la pared y fuera directamente hacia abajo. Adiós maldita vergüenza. Exclamó Madoka mientras veía caer al Lightning Sykes. El Lightning Sykes caía rápidamente dentro del risco, dando giros estrepitosos en el aire, pero extrañamente Ichika no se veía preocupado por esto. No debí estar jugando, realmente me he vuelto blando cuando se trata de esta niña estúpida, dijo Ichika con una pequeña sonrisa para luego mostrarse muy serio, y eso me enoja mucho. De alguna forma el Lightning Sykes, usando sus garras logró aferrarse al muro y empezó a correr hacia arriba a toda velocidad. Mientras tanto el Genobreaker iba de regreso hacia donde estaba la fuerza guardián sin darse cuenta de lo que sucedía en el risco.
Por fin me deshice de esa vergüenza que se llevaba la atención de One-sama, decía Madoka con felicidad, ahora, solo me queda derrotar a esas basuras y One-sama se dará cuenta que yo soy, Pero Madoka se dio cuenta que la señal de un Zoid que se acercaba rápidamente aparecía en su pantalla, por lo que volteó hacia el risco al igual que el Xenobreaker. Y imposible, dijo Madoka con desconcierto para que en ese momento saliera el Lightning Sykes que fue directamente hacia arriba y luego cayera en dirección hacia donde estaba el Xenobreaker. ¿Cómo rayos puede hacer? Crash pero fue interrumpida cuando el Lightning Sykes golpeó al Xenobreaker en la cara usando sus garras, ocasionando bastante daño en esta al punto de que se veía lo de abajo. Después de recibir el ataque, el Xenobreaker se levantó y empezó a disparar con todo su armamento contra su oponente, pero gracias a su velocidad el Lightning Sykes lograba evadir cada ataque, pero no lograba acercarse lo suficiente para darle el golpe final. Rayos, su armamento es más problemático de lo que pensé, necesito más velocidad para atacar. Si quieres más velocidad, entonces libérate de los limitadores, dijo el DRD desde el intercomunicador. ¿Qué? Así es muchacho, tu Zoid puede ser más rápido si te liberas de su limitador, solo dime cómo lo hago viejo tonto. En el tablero verás un botón gris, en cuanto lo encuentres debes presionarlo, dijo el anciano, solo te advierto una cosa, en cuanto lo hagas no sé qué tan rápido pueda ir tu Zoid, ni tampoco si serás capaz de soportar la fuerza de inercia que se produzca, eso no importa viejo, entre más riesgo mejor. Respondió Ichika, bien a dónde está el botón. Ichika buscaba el botón rápidamente, mientras el Xenobreaker seguía disparando contra su Zoid, hasta que finalmente lo encontró por lo que Ichika miró al frente, viendo directamente al Xenobreaker de forma seria. Bien, aquí voy, dijo Ichika mientras aprieta aquel botón Crash. Fush. Pero en cuanto hizo eso, la armadura que limitaba al Lightning Sykes se separó completamente de él y empezó a correr mucho más rápido al punto de que realizó una explosión sónica. Nota. Se denomina explosión sónica, boom sónico o estampido sónico al componente audible de la onda de choque provocada por un objeto cuando sobrepasa la velocidad Mach 1. Madoka se quedó boquiabierta al ver esto, al punto de que no pudo reaccionar a tiempo para evadir el ataque del Lightning Sykes que estaba a punto de darle. Crash. El Lightning Sykes le había arrancado una de las X-Breaker al Xenobreaker después de que lo golpeó a súper alta velocidad usando sus garras. Todos los que estaban presenciando la batalla en este momento se habían quedado en shock total después de ver esto. ¿Él logró dañarlo?, preguntó Uki con desconcierto, y increíble. El Zoid de Ichika-san superó la barrera del sonido y gracias a eso el Genosaurer fue dañado. Realmente el Zoid de Mon Amour es impresionante, dijo Charlotte, ni siquiera el Ayate Liger es tan rápido, dijo Rin. Las cuatro chicas estaban más que impresionadas al punto de que sudaban y les costaba hablar para describir lo que habían visto, pero no eran las únicas, todos los soldados y Robertman no podían creer lo que sucedía. Por otro lado, el Lightning Sykes se preparaba para volver a embestir al Xenobreaker que intentaba moverse pero no podía, esto era debido a que después de que el Lightning Sykes lo embistiera a máxima velocidad arrancándole una de las X-Breaker, una de sus patas había sido dañada por la misma presión que generó la explosión sónica. Muy bien Madoka, este es el fin, exclamó Ichika mientras hace que el Lightning Sykes comience a correr yendo en línea recta hacia el Xenobreaker. Cierra tu maldita boca, te mataré ahora mismo. El Xenobreaker abrió la boca en ese momento y disparó un rayo de partículas eléctricas hacia el Lightning Sykes, dándole de frente haciendo sonreír a Madoka, pero... ¿qué rayos? El Lightning Sykes seguía corriendo en dirección al Xenobreaker debido a que un escudo de energía lo protegía del rayo, permitiendo que siguiera con su camino sin ningún problema. Eso no puede ser posible, incluso con el poder de Shadow el rayo de partículas no es capaz de atravesar tu escudo de energía. Sí que lo es Madoka, respondió Ichika, mi Zoid ya no es el mismo de antes, ni yo tampoco. ¿Qué? Los Zoids al igual que las personas, seguimos haciéndonos más fuertes cada vez que superamos un problema y si este es el poder de tu Zoid ahora que evoluciono, incluso con la ayuda de tu organoide, entonces no tengo de qué preocuparme. No, espera. Yo no quería. Es muy tarde para rogar Madoka, llegó tu fin. El Lightning Sykes hizo otra explosión sónica en ese momento, lo que hizo que fuera mucho más rápido, para que finalmente...
Crash embistiera al Xenobreaker pero esta vez directamente en el torso, haciendo que ambos retrocedieran varios metros hasta que ambos chocaron con una estructura rocosa, ocasionando que una nube polvo se levantara. En ese momento todo el ejército y las estudiantes de Iz se acercaron con sus Zoids para ver cómo habían terminado el Xenobreaker y el Lightning Sykes que aún no eran visibles por la nube de polvo que lentamente se estaba dispersando. Después de unos momentos de espera, por fin aquella nube había desaparecido, dejando ver a ambos Zoids que estaban tirados en el suelo con varios daños por la fuerza del impacto, pero el que se veía más dañado era el Xenobreaker. ¿Quién ganó? Preguntó Charlotte que había abierto la cabina del piloto de su Zoid al igual que los demás. De repente la cabina del piloto del Lightning Sykes se abrió, dejando ver a Ichika que se había parado, pero extrañamente tenía algunas heridas en la cabeza de donde escurría algo de sangre, hasta que... ¡Bluag! Ichika repentinamente vomitó sangre mientras se sostenía el abdomen, para que luego sonriera un poco como si fuera algo divertido. Rayos, el DRD tenía razón, dijo Ichika algo divertido, casi fui aplastado por la velocidad, mi cuerpo apenas soportó la explosión sónica del Lightning Sykes, realmente tengo que tener cuidado la siguiente vez que lo use. Ichika en ese instante volteó hacia la derecha, viendo directamente hacia el Zoid de su hermana y lo miró por unos instantes con mucha seriedad, hasta que se bajó de su Zoid y caminó en dirección al Xenobreaker. ¿Qué piensa hacer? Preguntó Uki mientras lo mira a pesar de que era observado, Ichika solo siguió caminando hasta que finalmente llegó con el Xenobreaker, lo que no sabía era que una pequeña silueta negra lo veía desde arriba del Zoid dinosaurio. Esta silueta le pertenecía a Shadow, que lo miraba de forma amenazante hasta que finalmente se lanzó sobre el piloto. Groar. Shadow había lanzado un rugido que alertó a Ichika que dio un salto hacia atrás, evitando que el organoide negro lo aplastara. Groar. A pesar del fuerte rugido que lanzó Shadow, Ichika no se intimidó ni un poco, por el contrario solo sonrió levemente. Estúpido organoide, Madoka no es la única que tiene quien la proteja, dijo Ichika en un tono burlón, Sieg. En ese instante el organoide apareció en una colina y se lanzó contra Shadow, dándole una embestida que lo derribó al momento. Ambos organoides comenzaron a luchar mientras Ichika los observaba. Deténle a Sieg, yo me encargaré de su estúpida dueña en este momento. Como si fuera una casualidad, el Xenobreaker abrió la cabina del piloto que estaba en su pecho, mostrando a Madoka que estaba inconsciente, aunque al igual que Ichika tenía algunas heridas en la cabeza. Al verla Ichika sacó una pistola y le apuntó con ella, pero en vez de disparar contra ella para acabarla, solo se quedó ahí parado. Poco a poco Madoka fue abriendo los ojos, viendo primero una imagen borrosa y luego una con claridad donde vio a su hermano de frente apuntándole con una pistola, esto la puso bastante nerviosa. No sabes cuántos malditos problemas me has causado, niña estúpida, dijo Ichika repentinamente, por tu culpa me metí en una guerra con los malditos Orimura, hiciste que el estúpido de Rock me chantajeara para que pudiera atraparte, casi destruiste mi comando Wolf y casi me mataste en el proceso. Ichika le quitó el seguro a su arma en ese momento y empezó a apretar el gatillo con suavidad, para disparar en cualquier momento. Pero ¿sabes algo curioso? Reconozco que tienes un talento impresionante, comentó Ichika sorprendiendo a Madoka, es la primera vez que alguien me aguanta más de una batalla y eso es de reconocerse. ¿Ese sí? Preguntó Madoka mientras preparaba un cuchillo que estaba oculto en su manga sin que Ichika se diera cuenta, sí, tal vez pudiste. Pero Madoka se lanzó en ese momento hacia él, intentando cortar su cara, pero Ichika la esquivó fácilmente y le dio un fuerte rodillazo en el estómago al igual que un fuerte puñetazo en la cara que la derribó. Vaya, incluso aún no teniendo tu Zoid, ¿quieres seguir peleando Madoka? Buzo Ichika, seguro que sabes cómo esconder tu intuición asesina. Para que en ese momento Madoka se volviera a levantar e intentara volver a apuñalar a Ichika, pero este la sujetó por la mano. Y activarla rápidamente, realmente es un magnífico talento, pero es una pena, ya que eso no te salvará. Pau Ichika le dio un fuerte cabezazo a Madoka haciendo que soltara el cuchillo. Él le volvió a apuntar con el arma en cuanto vio que poco a poco se estaba levantando. Kuruk. De repente Madoka comenzó a soltar unos leves sollozos que llamaron un poco la atención de Ichika. Mátame, dijo Madoka repentinamente sin voltear a ver a su hermano, ¿eh? Madoka en ese instante se volteó, dejando ver cómo lloraba desconsolada y sus ojos no tenían brillo.
Ya no tengo por qué vivir, One-sama me odia, la familia Orimura me desconoce como uno de los suyos, perdí a las pocas amigas que hice en If porque quise asesinarlas, ahora ya soy considerada una criminal por la fuerza guardián, incluso si pudiera salir de ese problema con ellos, ya no podría regresar a If sin que sea mirada como una maldita criminal o sin que One-sama me vea con odio, realmente me estarías haciendo un favor si me matas en este momento. Y Chika no decía nada, solo se quedó viendo a su hermana como se hincaba y ponía su cabeza justo enfrente de la pistola. Extrañamente al verla, Ichika recordó un poco de su pasado cuando no tuvo nada ni a nadie por un tiempo después de ser abandonado por los Orimura, hasta que llegó Chiquita, por lo que sonrió amargamente. Maldición, musitó Ichika mientras apretaba el gatillo de su pistola, ¿en serio, qué tan débil me he vuelto? ¡Bam! Un disparo alertó a todos, las chicas se horrorizaron al creer que volvía a ocurrir lo mismo que la difunta sirvienta Orimura, mas no fue así pues el arma sí fue disparada, pero no mató a Madoka. Ichika solo disparó cerca de su cabeza, lo que sí pasó es que Madoka se había arrojado al suelo y sujetó su cabeza con mucho miedo, ahí Ichika se dio cuenta que Madoka tenía miedo de morir. Lo sabía, maldita cobarde, aún no estás lista para morir, espetó Ichika en voz baja, ¿dónde quedó esa estúpida arrogante que quiso matarme? ¿Dónde quedó ese compromiso de deshacerte de tu vida como una buena piloto Zoid? Puf, realmente no es divertido matarte si tienes miedo. Pero Madoka no respondía, solo se había quedado en el suelo llorando mientras sujeta su cabeza con desesperación en un intento de protegerse. Ahora entiendo por qué los estúpidos Orimura se quisieron deshacer de ti, comentó Ichika, pierdes el valor cuando ves el peligro y no eres capaz de recuperar la voluntad para seguir luchando, realmente eso es patético. A pesar de sus palabras Madoka seguía llorando sin decir algo, cosa que molestó a Ichika. Ya deja de llorar maldita sea. Exclamó Ichika mientras la aprieta la cabeza usando los nudillos, ay, espera, me estás lastimando. Pues ya deja de lloriquear y di algo estúpida tabla. En aquel instante Ichika soltó a Madoka que empezó a sobarse la cabeza y se quejaba del dolor. ¿Por qué rayos hiciste eso estúpido? Así es mejor, comentó Ichika confundiendo a su hermana, es mejor que me demuestres tu enojo, en vez de estar llorando por lo que no tienes, hay personas que la pasan peor que tú. Pero... no me cuestiones maldita sea. Exclamó Ichika para luego calmarse y mirar por un momento a su hermana sin decir algo. Por otro lado Uki y las demás se estaban impacientando porque Ichika no le hacía algo a Madoka. ¿Por qué rayos Ichika no acaba con ella de una vez? Preguntó Rin con enojo, nos libraríamos de muchos problemas si acaba con ella de una vez por todas. Ichika, musitó Uki con preocupación mientras observa a Ichika bebé. De repente se escuchó el claxon de un auto acercándose, por lo que todos voltearon hacia atrás y vieron que era un jeep el que se acercaba, pero lo que más sorprendió era que estaba siendo conducido por el DRD que traía consigo a Moonbai, Chifuyu, los hermanos Gotanda y Laura. Al parecer las había recogido en su camino hacia el lugar. Después de unos momentos finalmente el vehículo llegó y todos sus pasajeros descendieron. ¿DRD qué hace aquí? Cuestionó Rob en cuanto vio al anciano. Bueno, estuve comunicándome con Ichika durante mi viaje hasta aquí y solo quise venir a ver cómo concluía este asunto entre hermanos, contestó el anciano mientras mira a Ichika a lo lejos, y al parecer creo que está por terminar. ¿Qué cree que haga Ichika? Preguntó Chifuyu que se había puesto al lado del anciano. No lo sé, respondió el anciano para que luego sonriera, por eso hay que ver qué hará Ichika en este momento, eso nos aclarará todas nuestras dudas. Todos miraron con atención lo que estaba sucediendo entre los gemelos, viendo con sorpresa que Ichika ya había bajado el arma. ¿Por qué rayos no la he matado? Pensó Ichika para recordar en ese momento a Chiquita e inmediatamente sonriera. Maldito sentimentalismo, te preguntaré algo. ¿Qué cosa? ¿Te quieres quedar aquí y dejar que te mate? ¿O vendrás conmigo, estarás a mi servicio, me servirás y obedecerás mis deseos en todo? La pregunta de Ichika dejó bastante confundida a Madoka que no sabía qué decir. ¿Por qué me ofreces trabajar para ti? Ichika solo sonrió un poco ante la pregunta de su gemela, pues es simple, me sería más útil hacer que trabajes para mí ya que tienes habilidades que me pueden ser beneficiosas en el futuro, así podrás pagarme todo lo que me has hecho, contestó Ichika como si nada. Por supuesto, si escoges la primera opción te volaré la cabeza inmediatamente, pero matar cobardes no es mi estilo así que te estoy dando una opción de la cual puedo sacar provecho, además será divertido hacerte sufrir en lo que me pagas los 300 millones de yenes. 300 millones de yenes. ¿Por qué tanto?
es la cantidad que le invertí en todas las mejoras del Comando Wolf que le hice antes de que evolucionara, las cuales tú destruiste durante nuestra pelea anterior, por lo que quiero que me pagues ese dinero, pero si no quieres entonces dímelo, para que te vuele el cerebro en este momento, dijo Ichika en un tono socarrón, pero si te preocupa no recibir nada a cambio durante todo ese tiempo, entonces no tienes motivo para hacerlo, obviamente no haré que me regales todo tu trabajo, a cambio te enseñaré a valerte por ti misma durante todo el tiempo que me sirvas y pues de vez en cuando una buena comida caliente, así que apresúrate a responder antes de que me desespere y te mate. Ichika mostró una sonrisa burlona en ese momento, a diferencia de Madoka que comenzó a derramar lágrimas de nueva cuenta, para que finalmente caminara hacia él y recargara su cabeza en su pecho. Acepto, dijo Madoka en voz baja haciendo sonreír a Ichika, bien, está decidido, ahora trabajarás para mí, niña estúpida o en otras palabras todas tus habilidades me pertenecen de hoy en adelante, dijo Ichika, pero te lo advierto, la amistad, la como... Bueno amigos, espero que les haya gustado esta parte, no olviden comentar y de compartir sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima.